¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 29 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet y todo lo relacionado con el cibercrimen. Pues amigos, el día de hoy vamos a estar platicando con un amigo abogado argentino, que es Miguel Sumer Elías, que se ha dedicado desde 1999 al tema de derecho informático, principalmente desde tres ámbitos, ¿no? La parte de evaluar todo el enfoque legal de lo que se hace, tanto privado como gubernamental, relacionado con tecnologías de la información, la parte de la informática y el internet, así como también, por ejemplo, asesorando en materia de delitos informáticos, todo lo que es protección a la intimidad, datos personales, comercio electrónico, contratos informáticos, y finalmente todo el tema de investigar nuevas regulaciones, así como enseñar acerca de buenas prácticas en la web. Y es así que, bueno, yo, a pesar de tener contacto con él desde hace un tiempo, finalmente lo conozco físicamente hace un par de semanas en un evento que se llaman Jornadas Wikileaks, que él es uno de los organizadores y que, bueno, él nos va a platicar un poco más acerca de este evento y yo creo que de un tema muy importante, todo el tema de las conclusiones que podríamos llegar a sacar acerca de Wikileaks. Vamos con la entrevista. ¿Qué tal? Pues el día de hoy estamos con un gran amigo argentino, con Miguel Sumer Elías, que además de agradecerte el que estés el día de hoy platicando con nosotros aquí en Crimen Digital, pues que saludes a todos nuestros podescuchas explicándoles un poquito quién eres para que te conozcan. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, gracias por permitirme estar acá. Bueno, mi nombre es Miguel Sumer Elías, soy argentino, eso ya no sé si habla bien o mal de mí, y me especializo en temas legales de la informática hace más de 10 años. Tengo un sitio propio que es informaticalegal.com.ar, donde analizamos todas las cuestiones vinculadas con la interrelación entre el derecho y la informática, y en especial los delitos informáticos. Claro. Así que bueno, me siento muy halagado de estar aquí contigo. No, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy, y platicábamos hace un momento que lo que queríamos platicar contigo es tema de Wikileaks. Creo que ya dejamos suficiente tiempo como para que las aguas se calmen, como para que dejar de verlo como un tema mediático y tratar de analizarlo. Y la idea sale precisamente, y agradeciéndote la invitación que me haces al evento de hace un par de semanas de jornadas internacionales Wikileaks, un cambio global de paradigma. Y quisiera empezar con eso. O sea, antes de entrar al tema de Wikileaks, ¿cómo se les ocurre esto y cómo les fue en este evento en Bogotá? Bien, mira, el evento surgió estando en Ecuador, participando de una jornada de delitos informáticos, y donde fue la explosión del tema de Wikileaks, donde fue el boom de la operación Payback, y fue donde se nos ocurrió analizar bien ese fenómeno que abarcaba varias disciplinas, abarcaba no solo la disciplina jurídica, sino también afectaba la disciplina periodística, la gubernamental, la diplomática, la de la seguridad informática, la sociológica. Entonces, como era un análisis bastante horizontal y bastante complejo, decidimos encararlo en unas jornadas que analicen todos esos puntos de vista. Fue una apuesta bastante arriesgada que, bueno, se vio plasmada la semana anterior en Bogotá, donde tú has participado brillantemente con esos trucos de magia con el celular. Gracias. No, y bueno, fue precisamente esa la idea. Nos ha ido muy bien, han asistido entre 1.000 y 1.200 personas, muchos alumnos, que fue básicamente el público donde apuntábamos, que debatan, que participen. Y bueno, participaron, como decía antes, periodistas, abogados, exactamente, ingenieros. Y ha salido bastante bien. Ahora, en mayo lo vamos a hacer en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano. Y ya estamos organizándolo en Perú y en Venezuela. Me parece perfecto. Y en México, si es que tú nos permites. No, era lo que estábamos platicando el otro día y vamos a ver cómo le podemos llegar a apoyar. Pero bueno, para Miguel, que es un abogado que está involucrado en el tema de delitos informáticos, ¿qué es el tema de Wikileaks? Es un gran interrogante, Wikileaks. Básicamente el tema de Wikileaks depende de cómo lo analicemos, ¿no? Si lo queremos analizar desde el punto de vista de los ataques informáticos, y podemos empezar a analizar la legislación en materia de delitos informáticos. Y depende de cada país para ver la legislación que corresponde en cada caso. Si lo queremos analizar desde el punto de vista de la información, podemos hablar de un conflicto entre la libertad de expresión, desde el punto de vista de las libertades individuales, desde el punto de vista de la privacidad.
también podemos hablarlo desde el punto de vista legal, de los secretos de Estado. O sea, hay varios, podemos hablar desde el punto de vista de la legislación aplicable, de qué juez es el que debe entender en la causa, el tema de extradición. O sea, hay muchos aspectos que tienen que ver con el análisis legal, que excede lo de delitos informáticos puntualmente. Si vamos a la legislación argentina, lo que han hecho, bueno, no sé si ha comentado, lo que han hecho las personas que estuvieron enojadas por la detención de Julian Assange. Esas personas montaron una operación que hicieron caer, como todos sabemos, sitios monstruosos, como son los de Mastercard, Visa, PayPal. Son sitios, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuántos millones de dólares invierten en seguridad esos sitios? Pues miles, ¿no? Aquí yo creo que, y para todos los podescuchas, estamos hablando de una negación de servicio, un denial of service, claro, que según mi entendimiento hay muy pocos países que está legislado, ¿no? Exactamente. En Argentina, por ejemplo, eso sí sería un delito. Si un grupo de personas se ponen de acuerdo, o una sola persona ataca un sitio web, logra esa denegación de servicio, en Argentina sí es un delito. Pero es un delito muy bajo, es un delito que tiene una pena muy, muy baja. No. Pero ahí te enfrentas también al hecho de que estás atacando, a lo mejor es un argentino el que ataca, y ataca al sitio de Visa que está en Estados Unidos. Sí, exactamente. Ahí viene el tema de qué pasa con la extradición, qué pasa con las pruebas, ¿no? Claro, en ese caso, yo por ahí antes fui al ejemplo de qué pasa si se hace dentro de un ámbito argentino. En este caso, estás violando las leyes norteamericanas, que son muchísimo más severas, que vos lo sabés mucho mejor, son muchísimo más severas, y pasa por un tema de territorialidad. ¿Qué pasa con un argentino o un mexicano que ataca un servidor norteamericano? Bueno, precisamente se va a iniciar una causa en Estados Unidos, bastante rigurosa, donde se va a determinar quién fue el atacante. Con las herramientas informáticas que tiene el gobierno de Estados Unidos, mucho no va a tardar. Se lo va a detectar y se lo va a juzgar. El problema está en cómo se lo lleva a Estados Unidos. Claro. Obviamente, si ese atacante viaja voluntariamente a Estados Unidos, va a ser automáticamente detenido, pero después pasa por un tema de convenios entre países por el tema de la extradición. O sea, que un juez de Estados Unidos le pediría a un juez argentino que detenga a ese supuesto atacante y lo lleve a Estados Unidos para que sea juzgado allí. Pero debe existir la misma legislación, bueno, la misma tipificación del delito en cada uno de los países, ¿no? Sí, debería existir en Argentina como delito. Como te decía antes, en Argentina es delito. Pero, por ejemplo, imaginemos un país, ¿no? A lo mejor Ecuador, donde te encuentras tú ahorita. Sí. Estás dando curso, estás atendiendo curso, ¿no? Estoy ahora justamente en Cuenca dando un curso sobre delitos informáticos aquí, que se está generando la primera Sociedad Ecuatoriana de Derecho Informático, así que está bastante interesante. Pero, por ejemplo, ahí no debe de existir una legislación, ¿o sí? No. Hay una legislación de delitos informáticos, sí, pero no es tan rigurosa como en otros países. Pero supongamos vayamos a un país que no tiene legislación de delitos informáticos. En esos países, bueno, un pedido de un juez norteamericano a un juez de aquel país que no tiene la legislación informática, el juez no puede detenerlo a ese ciudadano. A menos de que vaya voluntariamente, ¿no? Y claro, ¿conoces alguno? Yo sí, de hecho conocí una persona precisamente que hace muchos años, estoy hablando de por ahí del 2001, decide convertirse en un hacker y meterse en el tema de hacktivismo y hackea un sitio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y años después empieza a trabajar incluso dentro de una institución bancaria muy grande en su país al nivel de ser el oficial de seguridad, y en una de esas ocasiones le dicen, bueno, vete a tomar un curso a Estados Unidos. En el momento en que pise Estados Unidos, adiós. Automáticamente detenido. Exactamente, se voltean, le dice, tú eres esta persona, le dicen el alias, se queda blanco y dice, pues sí, y estuvo preso, ¿no? Sí, bueno, eso puede pasar. De hecho, seguramente esa persona no tenía la menor idea de que estaba siendo juzgado en Estados Unidos. No tenía ni idea. Por eso. Es un tema delicado. En el año 2001 se creó, mejor dicho, en Budapest, en Hungría, un convenio internacional de cibercrimen, que ya tiene 10 años ese convenio, quedó un poquito desactualizado, por decirlo de alguna forma, y está corroborado por muy pocos países. De hecho, en América Latina no hay ninguno. No sé si estoy acertado, si últimamente México creo que no está. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Creo que República Dominicana es uno de los que está ahorita en el proceso. Claro, Argentina también. Argentina también. Y muy chistoso, México fue observador, pero nunca firmó nada, nunca ha hecho nada por hacerlo, y es algo que estamos tratando de hacer, ¿no? Claro, y ese sería una especie de, así lo digo en potencial, sería una especie de solución global para el tema del cibercrimen. ¿Por qué?
Porque si nos ponemos a analizar todas las legislaciones de Latinoamérica, son todas increíblemente dispares las unas a las otras. Ujú. Son muy distintas, penas muy distintas, tipificaciones muy distintas. Y se necesita urgentemente unificarlas, mejorarlas y actualizarlas al 2011. Claro. Porque muchas de ellas, por ejemplo, la de Chile es del año 1993 Ujú. y tiene tan solo 3 artículos. Sí. O sea que podríamos aplicar el Convenio Internacional del Cibercrimen o aplicar otro, pero necesitamos uniformar políticas porque pasa lo que acabamos de decir recién. No solo el tema de la extradición, sino el tema de la unificación de conductas ilícitas. Claro, claro, pero bueno, regresando un poquito al tema de Wikileaks y a partir de lo que tú escuchaste y has estado escuchando en estas ponencias dentro de las jornadas y demás, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tanto show con Wikileaks? Digo, ya platicamos el por qué el show, ¿no? Pero esta persona, Assange, Sí. ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es técnicamente bueno? ¿Es un hacker? ¿Es un...? Voy a hacer lo que hago cuando doy clase y un alumno me hace una pregunta de este tipo. Ajá. Te digo, ¿y vos qué opinas? ¿Yo qué opino? Pues mira, y creo que lo platicamos ese día, antes de que yo diera mi plática, que a final de cuentas Assange es simplemente un mensajero, ¿no? Sí. Y considero que el hecho de la fuga de información, sea del nivel que sea, ¿no? Estamos hablando de que puede llegar a ser de un país, puede llegar a ser de una persona. Eso sucede en todas partes. Y que es un tema que Y es en tan toda la viejo. historia de la humanidad existió. Claro, o sea, no estamos hablando de que estemos inventando una cuestión nueva de robo de información, ¿no? Claro. Yo lo platicaba con otros de los participantes. Se dice que era un CD con una etiqueta de Lady Gaga, ¿no? Pues ¿por qué Lady Gaga, no? Entonces, creo que hay más debate el por qué utilizó el Lady Gaga que el hecho de cómo lo extrajo el CD, ¿no? Claro. Ese es el tema, yo creo que principal, pero bueno, ya viéndolo desde mi punto de vista, ahora, ¿cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista, bueno, la verdad que es aquella persona que se anime a dar una definición objetiva del tema es muy complicado que lo pueda hacer, porque Ujú. siempre estamos cayendo en subjetivismos o en puntos de vista. Ujú. Yo creo que Assange puede ser, como has dicho tú, un Mensajero. mensajero. Pero creo que va un poquito más que un mensajero. Es una persona con demasiados intereses, Ujú. no es ningún improvisado, es una persona con unos conocimientos increíbles en materia de seguridad de información. Ujú. De hecho, ha sido arrestado en Estados Unidos precisamente por accesos ilegítimos. Ujú. Es una persona que tiene financiación por todos lados del mundo Ujú. y mueve demasiados intereses. Entonces se ha visto la respuesta cuando sitios como Mastercard, Visa, PayPal y tantos otros le cancelaron sus cuentas. Automáticamente esos intereses que se vieron afectados de alguna forma lo defendieron dando de baja esos sitios. Claro. No me animo a hablar de qué intereses hay atrás. Ujú. No me animo porque sería demasiado arriesgado de mi parte y apresurado. Ujú. Si es un tema demasiado sensible donde están incluidos secretos de Estado, donde está incluido seguridad nacional, donde están incluidos intereses de compañías enormes, entonces prefiero dejarlo abierto con puntos suspensivos para analizar precisamente cuestiones bien puntuales. Claro. Pero entonces, ¿dónde? Y a final de cuentas, este podcast habla de delitos informáticos. Sí. En toda esta historia, Sí. desde el momento en que sale los primeros comunicados, que lo están persiguiendo y demás, Sí. ¿dónde hay delitos informáticos? Bien. O sea, delitos hay muchos. Ah, claro. Delitos informáticos habría que puntualizar. Y ahí me podrías ayudar vos también. Tenemos los ataques de negación de servicio que hablamos. Clarísimo. Ahí tenemos uno bastante claro. Tenemos no solo el ataque de negación de servicio, sino en muchos casos habría que ver la forma en que se obtuvo la información, porque no solo estamos hablando de un CD con esos cables, sino que hay Ujú. muchísimo material más que no solo son los cables los que están en Wikileaks, Ujú. hay muchísima información. Entonces habría que ver si esa información fue producto de un espionaje informático, no solo de un ataque de negación de servicio que no lo que hace es tirar abajo un sitio web, sino también ha habido accesos ilegítimos, ha habido espionaje. ¿Tú consideras que se ha aprovechado la información en provecho propio de Assange? Ajá, esa era de las preguntas capciosas. Eso es De alguna- Yo te lo digo, de alguna forma sí. Ajá. De alguna forma sí. Pero no porque con esa información él tiene una ventaja en cuanto a conocimiento, sino que con esa información él tiene algún tipo de ventaja personal para imponer un estilo de participación en Internet. Ujú. Él es un abanderado, o dice ser un abanderado de las libertades, de todo lo que tenga que ver con la libertad de información, de prensa,
es un enemigo público número uno del secretismo de Estado. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, lo ha utilizado todo para beneficio personal. Pero no personal desde el punto de vista de que, como dije recién, permite seguir adelante con su idea. Llega un punto clave, que es cuando el gobierno de Estados Unidos solicita datos a Twitter sobre ciertos usuarios y consigue los datos. ¿Qué onda con eso? El tema es, ¿realmente Twitter le dio los datos? No sabemos, se dice, ¿no? O sea, es un rumor. Yo creo que lo que se ha visto, se ha leído, es que Twitter le ha negado los datos. Sí. Precisamente resguardando la privacidad de sus usuarios y bla, 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 bla. Honestamente te digo que desconozco si realmente se lo dio o no. Lo que aparece públicamente es que no se le dio los datos. Pero yo creo que aquí yo quiero llegar un paso más allá. Y es precisamente de que creo que cada quien, como tú lo dijiste hace rato, cada quien va a tener una percepción completamente diferente. Habrá gente que apoye este tema, habrá gente que no lo apoye. Como que ¿cuáles son esas corrientes? O sea, por ejemplo, en estas jornadas hubo gente, periodistas, hubo abogados, hubo ingenieros, hubo incluso politólogos. ¿Pudiste llegar a captar cuál era la percepción de cada uno? Por ejemplo, en relación a los periodistas, pude ver que, por ejemplo, hubo un periodista argentino, Paulo Kaplan, que sostuvo que sobre la ética de la fuente de información periodística. Y decía si era ético para un periodista publicar una información que proviene de una fuente robada. En este caso, los cables de Wikileaks, que eran los 250.000 cables provenientes de un robo de información a una unidad informática del Estado. Según su punto de vista, no era del todo ético y no estaba bien desde los principios del periodismo, pero dejó abierta la posibilidad de que el periodista finalmente decida si podía realmente publicarlo o no. O sea, lo dejó abierto desde ese punto de vista. Claro. Hubo otro periodista que era de Colombia que obviamente sostuvo toda la tesis contraria. El periodista colombiano es el editor dominical del diario El Espectador. Y tiene la particularidad de que ese diario, El Espectador, es el aliado, por decirlo de alguna forma, de Wikileaks en Colombia. Contó la experiencia altamente emocionante para ellos, que fue recibir un correo electrónico por parte de las mismas autoridades de Wikileaks pidiéndoles ser corresponsales en dicho país, cosa que aceptaron bastante gustosos, y contó toda esa experiencia que resultó ser con las condiciones que le ponía Wikileaks para la publicación, que era obviamente citar siempre la fuente, no hacer quedar mal a segundas o terceras categorías de personas que por ahí se vieran implicadas en algún proceso penal, sí, las altas esferas políticas. Bueno, en fin, dio una serie de requisitos que le puso Wikileaks y comentó toda esa experiencia. Obviamente ellos están a favor de publicar todo y consideran que esa fuente es una fuente periodística válida, independientemente de que sea de la procedencia de la misma. En cambio, el periodista argentino Paulo Kaplan, del multimedio Infobae, sostuvo por ahí lo contrario, que era un poco menos ético publicar cosas que estén robadas según su punto de vista. Y bueno, ahí se tornó el debate, participaron los estudiantes de periodismo y se armó un quilombo al respecto. Claro, un quilombo, pero bueno, no quería decir esa palabra porque es una persona muy educada, como sabrás. Y después participó en una de las partes que más me interesó fue lo del sector informático, a pesar de un conferencista mexicano que fue a pasear. Exactamente. Pero por ahí lo conoces. No, estuvo muy interesante, participó Cristian Borguelo, participaste vos obviamente, y tuvo el cierre a través de Daniel Torres, que es un colombiano. Y más allá del show que se pelearon los tres por hacer, ¿no? El show humorístico que hicieron fue altamente productivo. Creo que fueron las intervenciones más vistosas y más concurridas de la jornada. ¿Pero qué rescatas, por ejemplo, de los 3 puntos de vista del ingeniero? En particular, yo creo que hicieron ver a la gente sobre la necesidad de resguardar mejor su información, su seguridad personal, y llamaron la atención de todo el público en general sobre la facilidad de vulnerar los sistemas o de acceder a los datos, y que existen personas que pueden hacerlo con animosidad profesional o amateur. Se ha hecho una demostración en vivo de cómo se podía acceder a un sistema, de cómo se podía hacer lo que se denomina un ataque de negación de servicio, que estábamos conversando hace un rato. Creo que en estas cuestiones que por ahí nosotros las conocemos porque estamos en el tema, deberían ser muchísimo más conocidas por la gente en general. Y precisamente estas jornadas tuvieron como excusa el concepto de Wikileaks para analizar todo el fenómeno que lo rodea.
Entonces, tu intervención, la de Cristian y la de Daniel, fueron fantásticas porque por ahí la gente lee en los periódicos, lee estas cuestiones, pero no han visto en vivo a alguien que les explique en la cara todo lo que se puede llegar a hacer y los riesgos que se corre estando en Internet. Obviamente esos riesgos potenciados fueron los que vivió Wikileaks. Perdón, lo digo de otra forma, no es lo que vivió Wikileaks, lo que se vivió en el ámbito de Wikileaks. El caso de Wikileaks es un caso emblemático, es un caso potencializado, pero no es ni más ni menos que lo que ocurre a diario con cada usuario en particular, con cada empresa en particular. Entonces lo que ustedes, los informáticos, hicieron fue hacer ver lo simple que es vulnerar o atacar un sistema o hacer un ataque de denegación de servicio. Y esto mismo que ustedes explicaron, potencializado, llevado a la máxima expresión, fue lo que pasó con Wikileaks y con las empresas como Mastercard, Visa, PayPal, que le quitaron la financiación y hicieron que miles de personas a la vez tiraran abajo esos sitios. Bueno, ustedes explicaron esa cuestión y la llevaron también al plano personal. Y eso realmente sirvió muchísimo porque la gente, creo yo, que después de esas intervenciones volvió a su casa con la cabeza distinta. Y bueno, y finalmente estuvieron los abogados, que no acepto chistes de su parte, que analizamos la cuestión jurídica, analizamos todo lo que ocurre en el plano a nivel informático, en el plano jurídico. O sea, se habló de la delincuencia informática, se habló de las legislaciones que existen en los distintos países de Latinoamérica, de la necesidad de unificar esas legislaciones y cómo están en cada país tipificadas o sancionadas. Se habló también de lo que es el ciberterrorismo, de lo que se viene en ese tema, y en particular estuvo la intervención de Germán Realpe, que es un abogado colombiano que habló sobre la legislación colombiana de delitos informáticos. La intención de esto es que en cada país que se realice este evento se regionalice en ese país en particular. Entonces se hizo más hincapié, en este caso, en la legislación colombiana. Claro. Y bueno, vienen más jornadas, ¿no? Viene la que es en Argentina. Sí, en Argentina la tenemos el día 12 de mayo y estamos, como te decía, en Perú, en Uruguay, en Venezuela, viendo la posibilidad de hacerlo, en Bolivia también. Y en México, bueno, sí tenemos tu aval, obviamente. Bueno, estaremos platicando. Pero bueno, sí, nosotros, la verdad que esto como dije siempre, el tema de Wikileaks es una excusa. Claro. Porque la idea es analizar, el título es Wikileaks, un cambio global de paradigma. Se analiza el tema de Wikileaks, pero enseguida se deja de analizar el caso de Wikileaks para ver el contexto y ver hacia futuro. Claro. ¿Qué debemos aprender de Wikileaks? Ese es el mensaje final. ¿Qué se aprende de Wikileaks? Y cada quien va a interpretarlo de una manera diferente, ¿no? O sea, no podemos llegar a decir que después de todas estas jornadas se homologó el pensamiento en respecto a lo que es Wikileaks y lo que representa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es imposible llegar a una... Son temas tan conflictivos y tan subjetivos que es imposible. Por eso lo que se pretende, como dije, es una excusa para debatir. Uh-huh. Y lo que es importante es debatir y ver las distintas posiciones y que cada persona arriba sus propias conclusiones. Pero lo importante es debatir e incorporar en la gente nuevos conceptos y nuevos debates, que es algo que no se suele hacer. Claro. Yo creo que este tipo de eventos deberían ser más seguidos. Generar un cambio cultural en la forma de cuidar la información personal, en la forma de acceder a Internet. Vos fijate, Andrés, que nosotros somos la primera generación de la humanidad, por exagerar un poco, como somos argentinos exageramos siempre, somos la primera generación de la humanidad que estamos frente a este fenómeno. Claro. No recibimos de nuestros padres ningún tipo de enseñanza sobre cómo enfrentar los fenómenos de Internet, ni de las redes sociales, ni de la seguridad de información. Así es. O sea que somos la primera generación y tenemos una responsabilidad enorme en nuestros hijos, como docentes, como comunicadores, como profesionales. Entonces, este tipo de eventos y los que vos hacés en todas partes del mundo son fundamentales. Hay que generar conciencia, generar un cambio cultural. Siempre decimos que entrar a navegar en Internet sin conocimientos básicos es lo mismo que te den un coche y salgas a la calle a manejar, claro, sin saber las reglas de tránsito, sin saber acelerar. No es tan simple como parece. Internet, el principio general es el riesgo. Uh-huh. Así que, bueno, precisamente esa es la idea. Me parece perfecto. Pues el tiempo se nos acaba. Miguel, muchas gracias por la oportunidad. Por favor, ¿dónde puede leer la gente este tema de las jornadas? Que también nos digas tu Twitter, tu página, o sea, para que la gente se documente y que pueda llegar a contactarte también, ¿no? La página de las jornadas es www.jornadaswikileaks.com. Okay. El Twitter de las jornadas es jwikileaks, @jwikileaks. Y bueno, mi página es www.informaticalegal.com.ar y mi Twitter es
@sumerelias.com. Perdón, @sumerelias, ya estoy con los .com, Mario. Perfecto. @sumerelias. Así que bueno, Andrés, te agradezco un montón. No, al contrario, no sé si quieras decir algo más, una conclusión ya personal o simplemente agradecerte. La conclusión final es la que dije antes. Okay. Tengan mucho cuidado en internet, tengan mucho cuidado en lo que se sube, sean muy cuidadosos con todo lo que a los lugares donde acceden, traspolen la vida física a la vida virtual, lo que hagan o dejen de hacer en la vida física, hagan lo mismo en la vida virtual. Claro. Es simplemente eso. Así que bueno, Andrés, te agradezco un montón, fue un placer haberte conocido en persona y espero que tengamos futuros encuentros. Me parece perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel, y estamos en contacto. Un abrazo enorme. Chao.